Si el Imperio Romano no hubiera caído, probablemente no existirían los países como los conocemos hoy. No habría Francia, España, Italia o Alemania como estados separados con identidades que se forjaron, en buena parte, en la fragmentación tras Roma. Las fronteras que hoy nos parecen naturales son el resultado de siglos de guerras, alianzas y divorcios políticos que solo fueron posibles porque el imperio se desmoronó. Suena a historia alternativa de ficción, pero la pregunta es lógica. ¿Qué habría pasado si la estructura política que dominó Occidente durante siglos hubiera seguido viva? No hablamos de un detalle menor. Hablamos de la desaparición del Estado que unió desde Britania hasta el norte de África y desde Hispania hasta el Éufrates. En este video, no vas a encontrar magia ni viajes en el tiempo. Vas a encontrar un ejercicio de consecuencias, un punto de divergencia y un desarrollo siglo a siglo, hasta un mundo actual hipotético. El objetivo no es decir qué habría sido mejor o peor, es entender hasta qué punto la caída de Roma definió el mundo en el que vivimos. Porque casi todo lo que damos por hecho, los idiomas, las naciones, la relación entre Iglesia y Estado, incluso la idea de Europa como continente de muchos países, tiene una deuda enorme con aquel colapso. Primero, un recordatorio rápido de lo que pasó en la realidad. A finales del siglo IV y durante el V, el Imperio Romano de Occidente sufrió una tormenta perfecta. Presión en las fronteras por pueblos que empujaban desde el este y el norte, ejércitos que dependían cada vez más de tropas bárbaras porque los ciudadanos romanos ya no querían o no podían servir. Crisis fiscal porque mantener las legiones y la administración costaba más de lo que entraba en las arcas. Guerras civiles por el trono y una capital, Roma, que ya no era el centro de poder efectivo. Los emperadores gobernaban desde Rávena o desde otras ciudades. En el 476, el último emperador de Occidente fue depuesto por Odoacro, un jefe bárbaro. El Imperio Oriental, Bizancio, siguió siglos más. Occidente se fragmentó en reinos germánicos, y sobre esas ruinas se construyeron, con el tiempo, el feudalismo, las monarquías y luego los estados modernos. La caída de Roma no fue un solo día, fue un proceso de décadas e incluso de siglos. Pero para el ejercicio de hoy, imaginemos un punto de divergencia. En algún momento crítico, por ejemplo, una victoria militar decisiva que frenara las invasiones, una reforma fiscal que funcionara y llenara de nuevo las arcas, o una sucesión que consolidara el poder en lugar de fragmentarlo. Occidente no se desmorona. El imperio, o algo muy parecido, sigue. No hace falta que sea idéntico a Roma en su esplendor. Basta con que la estructura centralizada sobreviva y no deje paso al mosaico de reinos que conocemos. El punto de divergencia es este: el imperio de Occidente no colapsa. En lugar de reinos germánicos y caos, hay una continuidad, inestable, con crisis, pero continuidad, de una estructura centralizada. Eso cambia casi todo. Primero, la política. Sin fragmentación feudal, no hay ese mosaico de señores, reyes y guerras que dio lugar a los reinos que después se convirtieron en estados-nación. En nuestra historia, la ausencia de un poder fuerte permitió que nobles y guerreros se repartieran el territorio. De ahí salieron Francia, el Sacro Imperio, los reinos ibéricos y el resto. Con un imperio que resiste, esa dinámica no se dispara. Segundo, la religión. El cristianismo ya era la religión oficial del imperio. Con Roma, o su heredero, aún en pie, la Iglesia y el poder político no se reparten entre docenas de reinos en competencia, sino que siguen ligados a un centro imperial. No habría ese tira y afloja entre papas y reyes que marcó la Edad Media. Habría algo más parecido a una iglesia de Estado, con un solo eje de poder. Tercero, la identidad. Las fronteras que hoy sentimos naturales, Francia, España, Italia, no se habrían dibujado así. Habría provincias, tal vez revueltas y divisiones, pero no la misma geografía política que conocemos. Los idiomas habrían evolucionado de otra forma. Las leyendas nacionales serían otras. En resumen, un Occidente sin caída de Roma
Es un Occidente sin el mapa mental que tenemos hoy. Desarrollando la línea alternativa siglo a siglo, las preguntas se multiplican. ¿Habría habido algo parecido al feudalismo? Probablemente no en la misma forma. El feudalismo surgió porque no había un poder central fuerte que pudiera defender el territorio y cobrar impuestos. Los señores locales llenaron ese vacío. Con un imperio que resiste, el poder se mantiene más centralizado, aunque con tensiones y revueltas. Puede haber gobernadores rebeldes o regiones que se alejen, pero no ese mosaico de miles de feudos que conocemos. ¿Y la tecnología? Aquí los historiadores no se ponen de acuerdo. Un imperio grande puede financiar obras e investigación, calzadas, acueductos, ingeniería militar. También puede anclar tradiciones y frenar cambios que vienen de la competencia entre estados. En nuestra historia, la fragmentación de Europa generó rivalidad, guerras y también innovación. Cada reino quería ventaja militar o comercial. En la alternativa, tal vez más estabilidad, pero tal vez menos presión para innovar, o al revés, si el imperio apostara por la técnica para mantener su ventaja. Lo que sí es plausible es que sin la caída de Roma, el mapa de Europa y del Mediterráneo sería otro. Quizá un bloque más homogéneo, quizá más burocratizado, con otra relación entre religión y Estado, y con fronteras que no coincidirían con las nuestras. América, cuando llegaran los europeos, o los romanos de esa línea alternativa, sería conquistada o colonizada por un tipo de poder muy distinto. No reinos en competencia, como España, Portugal, Inglaterra y Francia, sino un imperio con una sola cabeza. Eso cambia el colonialismo, las independencias y el mundo actual. No habría 20 países en América Latina con historias de emancipación distintas. Habría otra lógica, otro reparto, otro tipo de mundo global. Llegamos al mundo actual hipotético. Si Roma no hubiera caído, lo más plausible es que no existirían los estados-nación europeos como los conocemos. En su lugar, podríamos tener algo más parecido a un megaestado o una federación imperial que abarcara la mayor parte de Europa y el Mediterráneo, con una lengua franca. Quizá el latín evolucionado, algo así como el romance imperial, una administración común y fronteras internas muy distintas. No veríamos banderas de Francia, Alemania o Italia. Veríamos provincias o regiones de un mismo bloque. Estados Unidos, China o Rusia no serían lo que son, porque la historia de los últimos 500 años habría sido otra. Sin la competición entre reinos europeos que colonizaron el mundo a base de rivalidad. Sin las guerras mundiales tal como ocurrieron, que tienen raíces en el orden de naciones que salió de esa Europa fragmentada. Sin el mismo colonialismo, ni las mismas descolonizaciones. No sabemos si ese mundo sería más pacífico o más violento. Lo que sí sabemos es que sería radicalmente distinto. La pregunta, ¿y si Roma no hubiera caído?, no tiene una respuesta única, pero obliga a reconocer algo importante. El mundo moderno no es inevitable. Dependió de un montón de sucesos, y uno de los más decisivos fue la caída del Imperio Romano de Occidente. Cada vez que miramos un mapa político actual, estamos viendo en parte las consecuencias de aquel colapso. Entonces, ¿qué hacemos con esta pregunta? No se trata de decir que habría sido mejor que Roma sobreviviera, ni de idealizar el imperio. Roma tenía esclavitud, guerras brutales y desigualdad extrema. No es un modelo a recuperar. Se trata de entender que la historia tiene puntos de inflexión. La caída de Roma fragmentó Europa, permitió el surgimiento de reinos, naciones y luego democracias y estados modernos. Ese camino fue sangriento y largo, pero es el que conocemos. Un imperio que no cae habría dado otro camino. Tal vez más estable en algunos sentidos, tal vez más rígido en otros.
La conclusión que sí podemos sacar es esta. A veces el progreso, o al menos el cambio que nos lleva al mundo actual, nace del colapso. No porque el colapso sea bueno, sino porque abre espacio a algo distinto. Sin la caída de Roma, no habría habido el mismo renacimiento, las mismas guerras de religión, la misma ilustración, ni los mismos estados que hoy defendemos o criticamos. La próxima vez que mires un mapa de Europa, o pienses en por qué hablamos tantos idiomas y tenemos tantas fronteras, recuerda, mucho de eso empezó cuando Roma cayó. ¿Qué otro momento histórico cambiarías?